Aquí empieza El Ciudadano TV, un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Ciudadano TV. El Ministerio de Salud informó esta semana la suspensión oficial de la alerta pandémica por la gripe AH1N1. El ministro David Chiriboga aseguró que no se han registrado nuevos casos y que por lo tanto entramos en la fase post-pandémica. También, y como consecuencia de ello, se levantó la restricción para la venta libre de medicamentos antigripales, suspendida en agosto del 2009, luego de la advertencia de los científicos sobre que uno de los problemas para el tratamiento de la influenza AH1N1 o gripe porcina era la automedicación. Para esta edición, un análisis a fondo sobre el alcance del informe de labores del mandatario el pasado 10 de agosto en el seno de la Asamblea Nacional. Nos acompañará Adrián Bonilla, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. También Walter Solís, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, hace un balance de la gestión frente a esta cartera de Estado y de la millonaria inversión para ampliar la cobertura y permitir que miles de ecuatorianos cuenten con una casa propia y digna. Arrancamos de inmediato entonces con Javier Álvarez. ¿Qué tal, Javier? Gracias, Marco Antonio, y bienvenidos. Con 82 votos fue aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización, COOTAD. El nuevo marco legal está a la espera de su ratificación o veto por parte del Ejecutivo, mientras los otros niveles de gobierno se mantienen expectantes de tal decisión. Pero veamos qué regula este código que deroga 17 leyes. El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización, COOTAD, permitirá regular la organización territorial del Estado y garantizar que los recursos lleguen a todos los ciudadanos. El nuevo marco legal reconoce como niveles de gobierno a los consejos regionales, provinciales, municipales, metropolitanos y parroquiales rurales, cada uno con su respectivo presupuesto y competencias. La idea es que precisamente estos niveles de gobierno que ahora existen funcionen articuladamente y por lo tanto no exista una superposición de funciones, exista una optimización de recursos y por lo tanto la población se vea atendida de mejor manera. Las juntas parroquiales rurales son las más beneficiadas con esta normativa, ya que además de ser reconocidas como nivel de gobierno para la asignación presupuestaria, se les otorga capacidad administrativa para dictar acuerdos y resoluciones. Podemos asumir algunos modelos de administración. Podemos, por ejemplo, ser sujetos de crédito en el Banco del Estado. Antes no lo podíamos hacer. Podemos conformar mancomunidades. Antes no se contemplaba, no teníamos esa posibilidad de hacerlo. Ahora sí. Los recursos para la ejecución de obras en los gobiernos parroquiales se incrementarán drásticamente, ya que el nuevo mecanismo de asignación considera las necesidades básicas insatisfechas, población, extensión y administración de los recursos asignados. Por ejemplo, la parroquia Quimiac del Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, recibió en el 2009 $35,000 por parte del gobierno central. En el 2010, gracias a una asignación especial que hizo el Ejecutivo, recibirá $137,000 y con el nuevo cálculo, tras la aprobación definitiva de la ley, esta parroquia de 10,000 habitantes recibiría en el 2011 $160,000. Las juntas tienen la competencia de planificar el desarrollo y ordenamiento en sus territorios y la construcción y mantenimiento de infraestructura física, entre otras cosas. Que antes era una distribución irresponsable, totalmente irresponsable, de acuerdo a la presión política, de acuerdo de pronto a la amistad que haya existido entre algún mandatario de algún gobierno local y el gobierno de turno. Los municipios y prefecturas continuarán manteniendo sus competencias. Por ejemplo, la implementación de agua potable, alcantarillado y vialidad urbana seguirá siendo responsabilidad del municipio, mientras que la prefectura se encargará de vialidad. Las carreteras, no sabía a quién pertenecía, si al Consejo Provincial, si al municipio, si al Ministerio de Obras Públicas. Ese caos administrativo había que resolverlo. Se resuelve desde la Constitución misma, pero el COOTAD tenía que definirlo claramente. Ahora sabemos que cuando hablamos de vialidad, la red vial provincial, a excepción del urbano, le corresponde y es competencia del gobierno provincial. El COOTAD contempla la funcionalidad de los regímenes especiales y las regiones, dos alternativas que plantea la Constitución como nuevas formas de gobierno. Los municipios, de cumplir con un mínimo de extensión y población, se pueden convertir en distritos metropolitanos y asumir competencias de los consejos provinciales. Las regiones, en cambio, son agrupaciones voluntarias de 2 o más provincias a definirse mediante consulta popular. No
no es un invento del COTAD la creación de las regiones. O sea, el COTAD lo que hace es operar y articular el mandato constitucional de crear las regiones en un plazo máximo de 8 años. Pero esa creación, dónde se forma, cómo se forma y cuándo se forma, es un proceso absolutamente voluntario de cada una de las provincias que se expresa a través de los consejos provinciales correspondientes. Los gobiernos autónomos se financiarán por los ingresos propios, transferencias del presupuesto general del Estado y recursos provenientes del endeudamiento. Los ingresos propios provienen de impuestos, tasas, sobretasas, contribuciones, explotación económica de bienes, cánones de arrendamiento, multas por infracciones a las normativas específicas, entre otros. La ley fue aprobada en segundo debate por la Asamblea Nacional el pasado 11 de agosto y corre el periodo de un mes que tiene el Ejecutivo para aprobarla o vetarla parcial o totalmente. Más de 18,000 familias de sectores urbanos marginales de Guayaquil tendrán este año energía eléctrica como parte del programa Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal FERUM, que impulsa el gobierno nacional en su afán de dotar de este servicio a todos. Los beneficiarios califican de positiva esta iniciativa, que prevé extenderse a 43 cooperativas de vivienda en la ciudad de Guayaquil. Sin escatimar esfuerzos, la empresa eléctrica de Guayaquil continúa con su objetivo de ampliar su cobertura a los sectores urbanos marginales. Esto a través del programa Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal, que este año espera beneficiar a más de 18,000 familias. Este gobierno está generando trabajo, está generando obra, tenemos redes nuevas, sin costo para la comunidad. Lo único que tiene que hacer la comunidad de manera responsable es pagar sus consumos eléctricos, porque con esos recursos son los que nosotros mantenemos la buena operatividad y la calidad de las líneas. En este 2010, FERUM trabajará en los sectores de Pascuales, Flor de Bastión, Paraíso de la Flor, Mapasingue, Guasmos, Isla Trinitaria, Vía Daulia. Además, desarrollará 8 proyectos fotovoltaicos para alumbrar a 372 hogares del Golfo de Guayaquil. Vamos a llegar a todas las casas, a todos los hogares. Esto es lo que vamos a hacer aquí, y con esta obra vamos a seguir en Guayaquil. Llegue a todos los pobres de Guayaquil para que por lo menos reciban un servicio de energía digno. Estos proyectos son gratuitos, pues se financian con fondos del gobierno nacional. Se estima que solo en Flor de Bastión se beneficiarán más de 3,000 familias que habitan en comités y precooperativas. También tendrán medidores, acometidas y alumbrado público, este último uno de los más solicitados por el tema de la inseguridad. En el 2008, FERUM dotó de energía eléctrica a más de 19,000 familias y este año espera beneficiar a otras 43 cooperativas de sectores urbano-populares. Los habitantes de estos sectores urbano-marginales se sienten contentos por el inicio de estas obras, pues aseguran que son muy necesarias para su desarrollo. La vemos bien porque la verdad que este lugar es bien oscuro por aquí y saben a veces robar bastante. Yo me siento feliz porque van a ponernos la luz. Positiva, muy buena, por lo que nosotros antes hacíamos bingo, rifa para poder nosotros mismos poner los transformadores y es un problema. Pero con esto que ya viene el tendido eléctrico, entonces nosotros vamos a estar mejor. Con estas obras, el gobierno nacional busca que todo Guayaquil goce de energía eléctrica, como parte de su objetivo por expandir el servicio en todo el país. Desde Guayaquil, con cámaras de Edgar Domínguez, Catherine Ulpo, El Ciudadano TV. Las políticas implementadas hace 3 años en la Corporación Aduanera Ecuatoriana permiten grandes cambios y un incremento del 30% en las recaudaciones en lo que va del primer semestre del año. Según Catherine Ulpo, mediante tales controles se incautó casi $20 millones en mercadería y se evitó un perjuicio al Estado. Los cambios generados en aduanas son favorables y evidentes, pues solo en el primer semestre de este año las recaudaciones se han incrementado a un ritmo impresionante, aseguran los directivos de la institución, quienes enfatizan que esto se debe a las políticas implementadas. La aduana ha venido por un proceso de transformación. Desde que asumimos la administración en el 2007 hasta ahora hemos dado un cambio radical, 180 grados. El primer semestre de este año estamos cerrando con $1.450 millones aproximadamente. Esto significaría que al finalizar el año podríamos llegar fácilmente a los $3.000 millones. Este incremento de recaudaciones se debe a los controles que la aduana está haciendo, trabajando conjuntamente con otras instituciones y siguiendo la política gubernamental. Los tiempos en el retiro de mercadería han disminuido, pues antes se demoraba casi un mes, mientras que ahora la entrega se da en aproximadamente 6 días.
Para ello se ha designado 4 sistemas de revisión que han permitido una disminución de 75 millones de dólares al año al sector importador. Nosotros tenemos 4 tipos de revisiones establecidos dentro de los procedimientos de la aduana, que son un aforo documental, un aforo físico, un despacho anticipado o inclusive el aforo automático. También asegura que en el control de contrabando tienen buenos resultados, pues se ha implementado perfiles de riesgo que determina a quién se le debe realizar un control más exhaustivo en la mercadería. Con el cuerpo de guardacostas hemos logrado capturar 5 buques en lo que va del año, 5 buques repletos de mercancía. Estamos hablando de que una mercancía valorada fácilmente en los 8 millones de dólares hubiera sido una evasión fiscal de aproximadamente 5 millones de dólares. Todos los días se captura cualquier tipo de mercancía que está tratando de ingresar al país ilegalmente o está saliendo del país ilegalmente. En lo que va del año, la aduana, con sus controles de contrabando, ha logrado capturar alrededor de 20 millones de dólares. Informaron que se está promoviendo cambios en la ley orgánica de la aduana, que permita facilitar el comercio exterior e implementar sanciones más duras a quienes intenten evadir los controles aduaneros. Una empresa totalmente responsable tenga una facilitación absoluta, que pueda salir en cuestión de minutos su mercancía, que incluso puede importar y al final del mes le llegue el estado de cuenta para que pague sus impuestos. De esta manera, la aduana demuestra que el trabajo desarrollado en estos últimos 3 años ha dado resultados positivos que van en beneficio de todos los ecuatorianos. Con cámaras de Edgar Domínguez, Catherine Ulpo, El Ciudadano TV. Tras el corte, Marco Antonio Bravo y Adrián Bonilla, catedráticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, analizan el informe presidencial del pasado 10 de agosto. Ya volvemos. En los siguientes minutos vamos a conversar con el director de la Flaxo, doctor Adrián Bonilla, sobre algunos temas que son de interés político nacional e internacional. Justo cuando la Flaxo a nivel sudamericano ha hecho un análisis sobre la gobernabilidad en algunos ítems importantes para América Latina. Bienvenido a Ciudadano TV. Según lo que hemos podido recoger de este análisis y estudio de la Flaxo, todavía en algunos países de América Latina los medios de comunicación siguen siendo, digamos, las entidades más importantes, por encima de los presidentes, por encima de las Fuerzas Armadas, por encima de la Iglesia. ¿Cómo se puede concebir este tipo de resultados a nivel sudamericano? Bueno, es en realidad en América Latina. Ha sido lo normal y es persistente que a lo largo de las últimas décadas y en los últimos años las instituciones más prestigiadas de los países sean generalmente las iglesias, las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación. Y también ha sido normal en América Latina, y esta tendencia ha venido cambiando en los últimos años, que pues los ciudadanos hablemos mal de los gobiernos, claro, es parte y de los presidentes de la vida cotidiana, efectivamente. Entonces es la credibilidad de los medios de comunicación, porque en todos los países tenemos medios de comunicación impresos, por ejemplo, que tienen más de 100 años, siempre ha sido alta. Varía. En algunos países es mucho más alta que, por ejemplo, la credibilidad de los presidentes de la República, y en otros, como en el caso ecuatoriano, es un poquito más baja. Estamos hablando de un sondeo en 18 países en donde el 58.6% a nivel de Latinoamérica confía más en los medios de comunicación. A nivel de credibilidad. Es decir, la información que proveen los medios de comunicación en muchos de los países latinoamericanos es más creída que las declaraciones, por ejemplo, de los presidentes de la República, y muchísimo más creída que lo que dicen los partidos políticos o lo que se dice en los parlamentos. Pero eso también ha sido una constante en la región. Porque justamente un 86% de latinoamericanos siguen rechazando a los políticos o no confían, no tienen credibilidad en los políticos. Que es parte también de la tradición política latinoamericana y de otros países. También es parte de la vida cotidiana hablar mal de los políticos, no es nada fuera de lo normal. Ahora, en el caso ecuatoriano, como usted había dicho, la cosa es diferente. Acá existe, desde que llegó el presidente de la República, una especie de circunstancia diferente en cuanto a la credibilidad de algunos medios de comunicación, no de todos los medios de comunicación, pero sí de algunos, en donde se ha puesto incluso el dedo en la llaga sobre varios puntos claves. Ahí hay un par de elementos. El primero es que
efectivamente en los últimos 10 años la tendencia aquella normal en América Latina, en la cual los presidentes de la República normalmente perdían su popularidad pocos meses o pocos años después de su mandato, se revierte. En Sudamérica particularmente tenemos presidentes muy populares al principio, en la mitad y al final de su mandato. Y hay que hacer diferencias. La presidenta Bachelet, por ejemplo, terminó con una popularidad superior al 80% su gestión, pero el gobierno chileno apenas superó como el 40% en términos de popularidad. Es por eso que incluso no ganó su candidato en esta elección a Piñera. Bueno, en Chile las elecciones siempre han sido muy cerradas en las últimas 3 ocasiones. Y en el caso ecuatoriano, me parece que el asunto tiene que ver también con el escenario político. Los medios de comunicación han sido construidos y se han construido ellos mismos como actores políticos y han sido en esta confrontación política con el presidente de la República de una u otra manera ganados en términos de popularidad y credibilidad en esta batalla. En esta especie de ruptura, entonces, en la relación gobierno-medios de comunicación, ha salido más fortalecido el Ejecutivo, el presidente Correa, en estos últimos años. Sí. Sí, la estrategia de comunicación del presidente, la construcción de los medios como opositores políticos, la popularidad del presidente de la República ha hecho que estas batallas particulares, hasta el momento, en términos de opinión pública, hayan sido ganadas por el presidente. Y vamos a un tema político justamente que deriva de esto. Estamos hablando de que en un promedio un 60% de ecuatorianos apoya la gestión del presidente de la República, en algunos casos incluso que ha superado el 70%. Estamos en una circunstancia política en la cual un activista político justamente está mirando la posibilidad y va a trabajar para la revocatoria del mandato. De acuerdo a los números, a las estadísticas, a los resultados de diferentes estudios que se han hecho y análisis, ¿cómo se vería un resultado, cómo se podía pronosticar políticamente un resultado de esta naturaleza? Si las tendencias se mantuvieran, si el presidente de la República mantuviese sus índices de popularidad, si es que la credibilidad del gobierno fuera tan alta como es en este momento y las elecciones se produjeran en esas circunstancias, probablemente el presidente de la República no sería revocado y al contrario obtendría una votación que le permitiría legitimar las políticas pasadas y dar legitimidad a todas las propuestas que tenga después. Tendría una victoria estratégica. Pero una campaña electoral consiste justamente en tratar de inducir a la opinión pública a pensar como los proponentes de la campaña. Entonces, una campaña electoral, por todos los supuestos que haya, siempre tiene cierta dosis de incertidumbre. Ahora, si es que en las circunstancias actuales esta campaña se lanzara y las tendencias se mantuvieran, probablemente el presidente de la República obtendría una victoria abrumadora. Para una importante población que recibe beneficios, especialmente de los sectores sociales, de la fuerte inversión que ha hecho este gobierno, ¿es viable entonces la revocatoria del mandato? ¿Es viable incluso la muerte cruzada? Bueno, la revocatoria del mandato es un mecanismo constitucional que cualquier ciudadano puede proponer si reúne, creo que es el 15% de las firmas del padrón. Es difícil porque son un montón de firmas, pero no es imposible. Y en términos de lo que ocurrió en las últimas elecciones ecuatorianas, parecería posible también. Sin embargo, una victoria en una revocatoria y es una cosa distinta. La muerte cruzada es otra cosa. La muerte cruzada es una facultad que tienen las funciones del Estado, en este caso la Asamblea Nacional o el presidente de la República, de pedir la suspensión, ¿sí?, de las actividades de una u otra de las funciones y someter esto a la voluntad del electorado. Esto ocurre, creo yo, como consecuencia de la última década de inestabilidad que tuvo el Ecuador, donde tuvimos 3 golpes de Estado producidos en el Congreso. Aquí simplemente se institucionaliza la posibilidad de que el Congreso o el presidente de la República resuelvan una pugna de poderes sin golpe de Estado, sino institucionalmente y sometiendo a consulta de los electores, antes de que esto ocurra, antes de que el golpe ocurra, la posibilidad de salida del presidente o de salida de los asambleístas. Ahora, si bien la población ha acudido en algunas oportunidades desde que el presidente Correa llegó al poder a las urnas, pero también se ha mostrado con la necesidad de una estabilidad política que no hemos tenido en los últimos años en el país. Sí, y yo no encuentro que en las circunstancias actuales, en forma estratégica, haya la necesidad
de disolver la Asamblea Nacional. El presidente tiene poco más de 50 legisladores, 53 legisladores, necesita apenas 8 para constituir una mayoría. Ha habido casos en el pasado en que presidentes con 3 legisladores constituían mayorías parlamentarias muy onerosas en la negociación, cierto es. Ahora siempre hay negociaciones, probablemente sean menos costosas, pero un escenario de muerte cruzada, de disolución de la Asamblea, no garantiza necesariamente que hayan bloques constituidos como están constituidos en esta manera. Siempre hay desgaste de los representantes, siempre hay figuras, sobre todo en provincias, que empiezan a surgir. Las elecciones son inciertas en todos los casos. Además de los resultados sociales, que la gente tiene la percepción de lo que el presidente prometió en campaña está cumpliendo, ¿qué otros aspectos usted puede dar a conocer que configuren justamente la posición del presidente de la República y el apoyo que tiene en diferentes sectores del país? Yo diría más bien que en términos de evaluación de estos 4 años casi de mandato del presidente de la República, la gestión política es una de sus logros de eficacia más altos. No hemos tenido un presidente de la República que mantenga estos niveles de popularidad, pero que tampoco tenga oposición de las otras funciones del Estado, no de la Asamblea. El presidente de la República goza del apoyo, por ejemplo, del Tribunal de la Judicatura. La Corte Suprema de Justicia no se atreve a revocar políticas públicas lanzadas por el Ejecutivo. La Corte Constitucional obviamente está alineada con las políticas del presidente de la República, de manera que nunca hemos tenido un presidente en los últimos años que tenga tantas facilidades para desarrollar sus propuestas dentro del Estado, y esto probablemente genera algún tipo de estabilidad en beneficio de esas políticas públicas. La oposición es una oposición que no ha logrado articularse desde la derecha aparentemente tiene muchas dificultades en hacer políticas sin tener el poder, y desde la izquierda, si bien es emblemática, si bien es significativa, si bien es muy vocal, también tiene pocas posibilidades de bloqueo. Como representante, como director de una casa de estudios latinoamericanos con sede en el Ecuador, ¿cómo mira el manejo internacional que ha hecho el gobierno nacional? Bueno, lo que hemos tenido en el Ministerio de Relaciones Exteriores en términos institucionalidades es poca estabilidad. No es usual que haya 4 ministros en un ministerio tan importante en menos de 4 años de mandato. Primero, pero el país ha buscado diversificar sus relaciones internacionales y a pesar de la inestabilidad podemos decir en estos momentos que el Ecuador no tiene problemas internacionales importantes. El conflicto con Colombia está en algún tipo de canal de solución. Las relaciones con Perú son las mejores que hemos tenido históricamente desde la aparición de las 2 repúblicas. Las relaciones con los Estados Unidos no son malas, son cautelosas, son lejanas, pero no son malas, son cordiales. Tenemos buenas relaciones con otros países sudamericanos y hemos abierto relaciones con otros países del mundo. Entonces, a pesar de la imagen que intenta asociar al Ecuador con Venezuela, yo encuentro que hay diferencias importantes en las políticas exteriores de los 2 países y que la situación internacional del Ecuador no es mala. ¿Y cómo usted analizó el informe de la Nación general, de manera muy general, que presentó el presidente en la Asamblea Nacional el 10 de agosto? Como un espectador me pareció muy largo. Extremadamente largo. Me pareció muy potente la primera hora en la que hizo la explicación económica, pero probablemente esta explicación económica de la primera hora le quitó peso a otros temas muy importantes de este gobierno y muy exitosos, como por ejemplo la política social. Ya, eso finalmente se explicó, pero quizás no con tanto detenimiento como se lo hizo en la materia económica. Así es, le puso más de entusiasmo, tal vez por una desviación profesional del expositor. Ya, ahora, en la perspectiva que tiene el país, de aquí en adelante, ha cumplido un año del mandato con un nuevo marco constitucional, todavía resta aprobar varias leyes que son consideradas muy importantes para el país y que en alguna medida también han reflejado cierto grado de inconformidad en algunos sectores del país. Bueno, hay algunas leyes que manda la Constitución que debieron haber sido aprobadas prácticamente hace un año, que finalmente no se aprobaron. Se está reconstruyendo el marco institucional del país. Sin embargo, más allá de lo que dice la letra de la ley, son las políticas públicas y su implementación finalmente lo que define la capacidad que tiene o no el Estado de gestionar cosas. Lo que hemos tenido es un periodo de fortalecimiento de las instituciones estatales. Existe el riesgo de que este fortalecimiento del Estado haga crecer
demasiado a sus estructuras. Hay que ver cómo se va a desempeñar. Económicamente, si bien el Ecuador no se encuentra en una crisis, los datos internacionales y más allá de las explicaciones del presidente señalan que no está en el promedio de expansión económica que tiene América Latina. Pero de todas maneras tendrá un crecimiento. Tendrá un crecimiento, pero el resto de países de América Latina van a crecer más en promedio que lo que va a crecer el Ecuador. Claro, está el fenómeno de la crisis, no hay inestabilidad por ese lado, y políticamente yo encuentro que el presidente no tiene dificultades. El futuro le permite al presidente tomar todas las iniciativas que él pueda, aprovechando este momento de ausencia de oposición y de enorme popularidad. Muy gentil por su presencia aquí en el Ciudadano TV. Muy amable al doctor Adrián Bonilla, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, con sede en el Ecuador. Hemos hecho un análisis político respecto a la gestión del gobierno y del presidente Correa. Seguimos con más información con Javier aquí en el Ciudadano TV. Gracias, Marco Antonio. Luego del segundo corte iniciamos una serie de reportajes sobre la inmensa labor que despliegan los 7 ministerios coordinadores creados por este gobierno para evitar la duplicidad de esfuerzos y mejorar la relación interinstitucional. ¿Recuerda cuáles son? Pues bien, se lo cuento ya mismo. El Ciudadano TV inicia esta semana una revisión detallada de cada uno de los 7 ministerios coordinadores establecidos durante el gobierno del presidente Rafael Correa para mejorar la coordinación y evitar la duplicación de esfuerzos y desperdicio de recursos del Estado. Iniciamos pues con el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, que comprende 7 ministerios y 2 secretarías. Janet Sánchez lo preside y según cifras se han invertido casi 15.000 millones de dólares en los últimos 3 años en proyectos de inclusión social y económica, tales como Sociopan, Sociovulcanizador y Socioempleo, entre otros. Una inversión reconocida mundialmente por Naciones Unidas. Santiago Duque con el informe. Casi 15 millones de dólares es la cifra que el gobierno ha invertido en gestión social durante sus 3 años y medio de gestión. Esta cantidad, histórica, casi duplica lo invertido durante los últimos gobiernos en los 7 años anteriores. Por ejemplo, son más de 7.000 millones lo invertido en educación, traducidos en la atención de casi 1.500.000 niños a través del desayuno escolar, uniformes gratuitos y textos estudiantiles. Para el Gobierno Nacional, la articulación de las instituciones que conforman el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social es un punto de partida hacia el bien común y el desarrollo de políticas que apuntan a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Hay que encontrar los mejores roles a cada institución y desde afuera es más fácil hacer ruptura que desde adentro, porque normalmente las instituciones tienden a proteger sus acciones y sus programas, pero a nosotros nos corresponde hacer una justa ponderación para ver si los recursos están bien usados o si podríamos hacer un arreglo más lógico. Por otro lado, uno de los logros de la administración de Rafael Correa radica en haber aumentado considerablemente la inversión en salud, evidenciándose esta en mejores hospitales, renovados centros de salud y mayor adquisición de medicinas. Sin embargo, estos primeros años exigen un mejoramiento continuo hacia una dotación mejorada de salud a la población. Pese a que casi hemos triplicado el presupuesto para salud, estamos llegando cerca del 2.1% del Producto Interno Bruto en salud. América Latina gasta sobre el 3.4% y hay países que gastan el 5 y 7% en salud. Entonces, veamos las proporciones, todavía distamos mucho de resolver todos los problemas, pero vamos aceleradamente a resolverlos. De igual forma, la masiva inversión en vivienda, 122 millones, solo en lo que va del año, ha permitido que se reduzca el hacinamiento, permitiendo que los sectores más necesitados e incluso la clase media puedan acceder a vivienda digna. Se ha dado más de 186.000 viviendas, lo cual es un récord histórico en los programas de vivienda que han implementado los distintos gobiernos. Sin embargo, nosotros estamos también, como en los otros sectores, mejorando nuestras intervenciones. Estas son algunas muestras de la política social del gobierno que, a todas luces, demuestra que el camino a seguir es el correcto. Que cuando se dio la crisis a fines de en el 1999 y 2000, en el 2000 la inversión social bajó al 2.6%. Ahora, con crisis, nosotros estuvimos por el 7.6%. O sea, las diferencias
en las reacciones. ¿Qué hizo el gobierno? Más bien apuntar a la gente que menos tenía, invertir, construir, inyectar, ¿no es cierto?, recursos y empleo para que se dinamice la economía. Tuvimos un excelente resultado. En Quito, Santiago Duque, El Ciudadano TV. Con equipos de última tecnología y sistemas de vigilancia creados por personal de la Marina, la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, DIRNEA, logra buenos resultados en el control del contrabando y la incautación de combustible durante sus patrullajes en esteros, manglares y brazos de mar. Conozcamos en detalle su labor. Nosotros hemos desarrollado un sistema de vigilancia marítimo con medios importantes que nos ha proporcionado el Gobierno Nacional, entre ellos los aviones no tripulados, y también con aviones tripulados, los que nos permiten mantener un control total del mar territorial. Estos equipos, asegura el capitán Ayala, sirven también para cumplir las acciones a cargo de la DIRNEA, como la preservación de la vida humana, la conservación del medio ambiente marino costero, el control de las actividades ilícitas en el mar, así como el control de combustible en los espacios acuáticos, luego de la emisión del Plan de Soberanía Energética. Que con eso nosotros protegemos a los comerciantes que realizan su actividad en forma lícita, porque el contrabando afecta al comercio, especialmente a los comerciantes que pagan sus impuestos y al Estado. En el transcurso de este año hemos detectado 5 barcos cargados de mercadería indebida, podríamos llamarlo, que habían zarpado desde Panamá y estaban tratando de meter al Ecuador en forma fraudulenta. Para lograr estas incautaciones, la DIRNEA, a través del Comando de Guardacosta, utiliza el número 149 de auxilio marítimo, el Sistema Gerencial de Administración Marítima y Portuaria, así como el sistema de monitoreo satelital que, unidas a las bases flotantes y lanchas rápidas, han permitido que el trabajo sea más eficiente. El SIGMAP, este sistema nos ha permitido ingresar en una base de datos a todos los barcos a nivel nacional. Está ingresado todo el personal mercante que realiza los trabajos a bordo de las embarcaciones. Nos permite también realizar los arribos y zarpes en las diferentes capitanías de puerto. Es el TEMIS, que es el software con el cual se realiza el control del sistema de monitoreo satelital. Se encuentra configurado por un dispositivo que se encuentra a bordo de los barcos mayores de 20 toneladas. Con equipos de última tecnología y con el sistema gerencial de control marítimo creado por el personal de la Armada, la DIRNEA ha logrado incautar alrededor de 12.000 toneladas de combustible en lo que va del año. En el 2009 se registró una reducción de 5.3 millones de galones de combustible en el segmento nacional, mientras que la venta al mercado internacional aumentó el año anterior a 4.7 millones de galones, según datos de la DIRNEA. Con cámaras de Edgar Domínguez, Catherine Ulpo, El Ciudadano TV. A finales del primer semestre de este año se inició el Programa Nacional Sociobosque, un incentivo monetario directo entregado anualmente por el Gobierno Nacional a los propietarios individuales de terrenos con bosque nativo, quienes voluntariamente asumieron el compromiso de no talarlos y proteger este espacio para contribuir en la reducción de la deforestación. Catalina Llanes nos da más detalles. Desde junio de este año, la comunidad quichua de Añangú, ubicada en la provincia de Orellana, es una de las primeras en beneficiarse del programa Sociobosque, iniciativa emblemática del Ministerio de Ambiente, a través del cual se oficializa el ingreso de predios y territorios dentro de un área protegida. El mismo representa un sólido compromiso que tiene este gobierno con el medio ambiente y su gente. Añangú participa con 19.571 hectáreas de bosque nativo, beneficiando así a 160 pobladores de la zona. Por ello reciben un incentivo anual de más de $40.000, el mismo que será entregado durante 20 años. Apoyamos a que esta comunidad, de una manera muy creativa y también muy organizada, pueda tener recursos económicos para mantener este espacio natural alrededor. Viven dentro del Parque Nacional Yasuní y no son dueños del territorio en el que están. Entonces es una manera de apoyar para que sigan viviendo en este territorio y nos ayuden en la conservación. De esta manera, a más de preservar el bosque natural, se busca apoyar al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones que habitan al interior o cerca de las áreas protegidas que las convierten en un grupo vulnerable. Primeramente es como para alimentación de los niños y para la salud, y también buenos profesores, tener los buenos profesores.
Hasta junio de 2010, el Ministerio del Ambiente ha trabajado en la conservación de aproximadamente 540.000 hectáreas de bosque y páramo, lo que representa una inversión de casi $3 millones por año. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Walter Solís, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, es nuestro próximo invitado, pero antes les recuerdo que puede escucharnos en Radio Nacional del Ecuador en la frecuencia 600 AM Guayaquil. También en Radio Pública, 100.9 Quito, 105.3 Guayaquil, 88.9 Cuenca, 88.1 Manabí y 88.5 Macas. En Riobamba TVS Canal 13 y Radio Río FM 95.7. En Manabí, Capital Televisión, canales 24 y 28. En Cañar y Azuay, Unción Televisión, canal 25. Y por cable, CN Plus, canal 3. Ya volvemos. El presidente de la República dio a conocer en su informe a la Nación los logros sociales que ha tenido su gobierno y que en alguna medida han sido reflejados con el amplio respaldo y apoyo popular que mantiene ya iniciando el segundo año con la nueva Constitución, con el marco constitucional vigente. Vamos a revisar algunos de esos rubros y logros sociales con el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Walter Solís. Gracias por estar aquí en El Ciudadano TV. Y esta importancia que refleja el gobierno en los resultados sociales, ¿a qué amerita y en qué medida está vinculada con la gestión de la vivienda? Bien, muchas gracias, Marco Antonio, muchas gracias por invitarnos. Saludos a los televidentes. Sí, el señor presidente dio su informe a la Nación y dentro de esos logros destacó pues, la intervención del sector social. Básicamente, el factor más importante es la voluntad del señor presidente de destinar recursos, ingentes recursos del Estado, hacia el sector social. O sea, nace de una voluntad política del Ejecutivo. Totalmente, y cumplimiento de las ofertas de campaña. Veamos entre los puntos programáticos, en el área social ha cumplido todo lo que el presidente ofreció en campaña. En lo que concierne al tema de vivienda, ha habido duplicidad o aumentado el doble en los bonos de vivienda y también en los recursos que se ha invertido a nivel general. ¿Cómo están esos números? Sí, bueno, eso fue el ofrecimiento inicial. El ofrecimiento durante la campaña fue duplicar el bono de la vivienda. Y hagamos un poquito de memoria, el bono de la vivienda ha existido desde el año 98, no es un invento de este gobierno, no lo trajimos nosotros, no lo trajo esta administración. Desde el año 1998 al 2006 se habían entregado alrededor de 240.000 subsidios con una inversión promedio de $200 millones en 8 años de gestión del subsidio, del bono de la vivienda. Los gobiernos promedio entregaban 15.000 subsidios con una inversión de 20 millones en cada gobierno. Algunos no terminaron pues, su gestión. Pero lo importante fue la oferta de campaña, de duplicar el bono, que no hayan diferencias entre ecuatorianos. El bono en el área rural era de apenas $500 en otros gobiernos. Y en el área urbana era de $1.800. Hay una diferencia sustancial. Claro, o sea, ¿por qué diferencia entre ecuatorianos? Esa fue la primera oferta del señor presidente. Ok, este bono de $1.800 lo vamos a duplicar. Y a $3.600. Y este de 500 lo vamos a poner a $3.600. Con $500 no se podía hacer una casa, no se podía terminar. ¿Qué hacían? 2 paredes, 3 paredes, un pequeño techo, el contrapiso, y pasaban de no tener nada a cumplir un déficit cualitativo, o sea, salían del déficit cuantitativo del número de viviendas a un déficit cualitativo de esta familia. Entonces, eso es lo que nos ha llevado nosotros primero a cumplir esa oferta a $3.600 el bono en la primera gestión que se hizo en el año 2007 y luego en el 2008 ya ese bono ya no es de $3.600. Ese bono actualmente es de $5.000 independientemente de dónde vivan las familias, independientemente del tipo de casa que quieran comprar. Si es una casa de $5.000, hay un bono de $5.000 y si quieren adquirir una casa de $60.000, también se les entrega un bono de $5.000. Ahora, lo importante es que también se pueda definir un aspecto que es fundamental. Muchas veces los analistas económicos sostienen que el entregar los subsidios o los bonos, simplemente el gobierno o el Estado está actuando como
paternalista. ¿En qué medida esta entrega del bono puede dinamizar aún más la economía del país? Y recordemos que la construcción es un motor que mueve la economía. Es un gran dinamizador, mueve mucho la economía, y no solo en el tema de movimiento de materiales, movimiento económico. El subsidio, como nosotros lo llamamos, es un sistema de incentivos de vivienda. Un incentivo más que subsidio. Es un incentivo, así es. Un incentivo para que la familia adquiera una vivienda, y es un incentivo para el sector promotor inmobiliario, constructores, ingenieros, arquitectos, para que generen proyectos de vivienda para que estas familias puedan comprar esa vivienda. Entonces, estos recursos, que son alrededor de 740 millones que hemos invertido en estos 3 años y medio de gestión. 740 millones de dólares en más de 200.000 subsidios. Ahí la diferencia con otros gobiernos que no llegaban a 15.000 ni a 20.000 subsidios. Porque usted estaba hablando de que los gobiernos promedio estaban invirtiendo 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. Ahí vemos la gran diferencia. O sea, no solo hemos duplicado en el bono de la vivienda, llegamos ya a 5.000, sino en la cantidad de bonos y en los recursos invertidos. Si vemos 750 millones, son 35 veces más que en otros gobiernos entregados. Entonces ahí va la gran diferencia, y no solo se quedan en estos 735 millones como tal, estos recursos apalancan nuevos recursos. Entonces nosotros consideramos que al menos duplican esto, o sea, estamos hablando de 1.500 millones de dólares. El sector privado ha estado ingresando justamente como parte fundamental de esta dinamización de la economía en vivienda. El ministerio no es un ministerio ejecutor, el ministerio no construye. Quien lo hace es justamente el sector privado, las empresas inmobiliarias, constructores, ingenieros, arquitectos. Nosotros incentivamos a la familia, entregamos el subsidio a la familia con ese subsidio, que es un bono, es como un cheque al portador, la familia lo endosa, se lo entrega al constructor, y el constructor va al ministerio y lo cobra, previo a la entrega de una garantía. Eso lo hacemos para una casa de 5.000 dólares o para una casa de 60.000 dólares. Entonces, el techo también, la otra diferencia es que el techo de la vivienda que podía adquirir una familia anteriormente era una vivienda de 8.000 dólares. Era una vivienda básica, una vivienda de 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, y ahora la familia, con el apoyo del subsidio, este incentivo de vivienda de 5.000 dólares, puede adquirir una vivienda de hasta 60.000 dólares. ¿Por qué de hasta 60.000? Y aquí tiene su lógica, Marco. El año pasado el señor presidente dispuso que los fondos de la RIL, estos fondos que estaban garantizando pues una reserva en el Banco Central, sean entregados para dinamizar la economía. Es así que dividió 731 millones de la siguiente manera: 131 millones para el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, para el sistema tradicional del bono. Con eso pudimos atender muchísimas familias los 2 últimos meses del año pasado. 200 millones de dólares para el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, para que con los promotores inmobiliarios generen proyectos de vivienda. Que ya no habían estado generando en los últimos años. Y más de vivienda de interés social. El Estado se encargaba de viviendas de 25.000 dólares para abajo, y el sector privado le interesaba viviendas de 60.000 dólares en adelante, porque es más fácil hacer una sola vivienda de 60.000 dólares que 10 viviendas de 6.000 dólares o 6 viviendas de 10.000 dólares. Claro. Entonces, por el mismo esfuerzo, van a tener más recursos, ¿no es cierto? Entonces, estos 200 millones de dólares hemos estado entregando a constructores inmobiliarios del país, que a su vez apalancan nuevos recursos. Estos 200 millones de dólares que han generado nuevos proyectos de construcción para que las familias puedan adquirir, generan nuevos recursos, porque no solo se quedan en los 200 millones de dólares, sino que apalancan más recursos. Correcto. Ahora, 200 millones al Banco del Pacífico, eso es importante, porque las familias también no tenían quién les entrega un crédito. Estos 200 millones, las familias se han acercado al Banco del Pacífico, tienen la posibilidad de acceder a un crédito a una tasa hipotecaria del 5% y a 12 años plazo. O sea, eso el sistema está cerrado. Para un sector fundamental de la población. El déficit de vivienda en el Ecuador, ¿en qué porcentaje se encuentra? ¿Y cuál es la proyección que tiene este gobierno? Recordemos que el presidente de la República dijo que se van a construir las viviendas que sean necesarias, sin especificar en realidad un número, pero sí que sea importante para que la población tenga la certeza de que se va a construir muchas más viviendas que en años anteriores. Sí, la oferta del señor presidente fue duplicar primero el bono. Eso fue la oferta de campaña, y con eso el señor presidente, una de las primeras gestiones fue duplicar este bono. El año 2007, en febrero, ya estaba el bono duplicado con el nuevo valor. Y la otra oferta era construir
las soluciones habitacionales que se necesiten. Como administración, ya en el año 2007, con María de los Ángeles Duarte como ministra de Vivienda y yo como su viceministro, como administración pusimos que 60.000 subsidios anuales se iban a entregar. Hemos cumplido los 3 años anteriores. Yeah. O sea, 180.000 viviendas se entregaron hasta el año 2009. Este año no va a ser la excepción. Vamos a entregar los 60.000 subsidios anuales y si sumamos los 4 años de gestión serían 240.000 subsidios. Y aquí hay un importante, ayer estaba haciendo una pequeña reflexión. Estos 240.000 subsidios significa que se construyen 5.000 viviendas mensuales, Marco Antonio. Son 5.000 subsidios que van a las familias y que a su vez inmediatamente son viviendas, o nuevas o mejoradas. Claro, porque ese recurso no se va a utilizar en otro... Exactamente. Con otro fin. Y esto significa que, hacía un pequeño cálculo y decía, estamos construyendo alrededor de cada 12 minutos una vivienda, trabajando las 24 horas del día. O sea, es importante la gestión, ¿no? Un promedio de 50.000 viviendas por mes. Son 5.000 viviendas mensuales. Son 5.000 viviendas mensuales. Si sacamos un cálculo, serían alrededor de 160 viviendas diarias que estaríamos haciendo los 30 días de cada mes. Entonces, es un trabajo importante, ¿no? La otra parte... En cuanto al déficit de vivienda. Sí, el déficit de vivienda es alrededor de 1.200.000, 1.300.000 viviendas, déficit heredado, que hemos logrado. ¿Cuánto se ha podido reducir esto? Hemos hecho cálculos, alrededor del 3% anual hemos logrado reducir. O sea, tenemos en los 3 años... 12%. Exactamente, terminaremos el año con un 12% eliminado el déficit, pero también tenemos metas ambiciosas. Ya con el devenir del tiempo, con el saber de la administración, lo que estamos haciendo es una proyección y presentamos el 24 de junio del 2010, le presentamos ya la política de vivienda, que no sea una política de un gobierno, o sea, que venga otro gobierno y cambie el tema de vivienda en el país, sino que sea una política de Estado. Presentamos la política de Estado para la vivienda y su eliminación del déficit hasta el año 2025. Podemos apretar eso, podemos hacerlo hasta el año 2020. Se puede adelantar un poco. Todo depende de los recursos. Ahora, 2 o 3 temas más para terminar. En cuanto al tema de la ley de caminos, que es un asunto que compete al Ministerio de Obras Públicas y también al Ministerio de Vivienda, ¿de qué manera la población debería ya tomar conciencia primero en no construir sus viviendas junto a la carretera, básicamente, porque luego el perjuicio para el Estado es muy grande? Sí, la ley de caminos existe y lamentablemente los gobiernos seccionales, por tema clientelar, demagógico, permiten este tipo de asentamientos. Por ejemplo, no respetan los 25 metros que del eje de vía debe hacerse una construcción a cada lado, dejan que a la vera del camino se asienten viviendas, y esto el momento que hay ampliaciones, y nos ha tocado en este momento, el señor presidente siempre lo dice, el Ministerio de Obras Públicas le toca, cada vez que hace la ampliación de una carretera, indemnizar a estas familias que de una manera irregular se asentaron en estos sectores. Entonces, de ahí viene un tema que es la ley de vivienda. No ha existido en este país una ley de vivienda. En la posición mía, una de las ofertas que hice fue crear una ley de vivienda, ya la tenemos elaborada, va a ser parte componente de una ley de desarrollo urbano que se está elaborando en las EMPLADES, y esta ley de vivienda la vamos a revisar en los próximos días. También dependía mucho, en algunos aspectos, de la aprobación de la COTAT, y del Código de Finanzas Públicas, que está también por aprobarse. Y con una ley de vivienda ya tendría el ministerio o una superintendencia o un órgano facultades de veto sobre estos asentamientos informales, porque no solo es en el tema de caminos que se asientan a los lados de la carretera, en zonas de riesgo, que toca reasentarlos, toca sacarlos de ahí, darles una vivienda digna en otro lado, pero es un costo para el Estado. En zonas de deslave, en lechos de río. Entonces, y se ha tenido que pagar muchos recursos. Por supuesto. Para sacar a la gente de allí. Creamos un bono de $9.200, estamos sacando a las familias. Lo primero que hicimos, por ejemplo, fue sacar a las familias del volcán Tungurahua. Durante 8 años, desde la última erupción hasta el año 2006, no habían sido atendidos. El 98 fue la última erupción. Llegamos el 2007 y la primera gestión que hicimos como ministerio fue reasentar a las familias del volcán Tungurahua, 553 familias, y de ahí hemos reasentado miles de familias, sobre las 3.000 familias en diferentes sectores, en Guayaquil, el Cerro Las Cabras, en Esmeraldas, el Cerro El Gatazo,
en zonas de riesgo. En el 2008 tuvimos inundaciones, lechos de río, tuvimos que tener que actuar muchísimo. Finalmente, el proyecto Guayaquil Ecológico, que viene a ser uno de los ejes centrales de la administración. Sí, es un proyecto emblemático en realidad. Es el recuperar el Guayaquil, el estero, para los guayaquileños. En este momento hay 5.000 familias asentadas ilegalmente sobre las aguas del estero. Estos esteros espectaculares que tenemos en Guayaquil, donde nuestros abuelos, pues, inclusive se bañaban. Ahora es imposible. Alguien se mete al estero y se contamina inmediatamente. Las descargas de estas 5.000 familias que están sobre el estero van directamente al agua. O sea, no hay un sistema de tratamiento de agua, van directamente al agua. La basura va directamente al agua. Tenemos parte del Plan Guayaquil Ecológico, que es el Parque Ecológico del ISFA en la vía terminal terrestre Pascuales. Son 340 hectáreas que el ISFA tenía ahí y que ha sido intervenida por el Ministerio de Ambiente. La isla Santay se la recuperó, estaba en manos de la Fundación Malecón 2000, sin intervención. En este momento se la pasó del Banco Ecuatoriano de la Vivienda al Ministerio de Ambiente, y el otro punto es la recuperación del estero, sacar estas familias del estero. Tenemos plan ambicioso de sacar estas 5.000 familias hasta el año 2013. Estamos ya construyendo las viviendas en el sector de Nueva Prosperina. Hasta el año 2013 estarán ya todas estas familias reasentadas, no desalojadas. Eso es importante aclarar. No es un desalojo de la familia del estero, es un reasentamiento de la familia del estero en un lugar digno, en una vivienda digna. Muy gentil por su presencia, Walter, aquí en el Ciudadano TV. A la hora. Muy amable al ingeniero Walter Solís, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. Con él hemos comentado varios aspectos fundamentales de lo que significa la gestión y los logros en el sector social del gobierno. Continuamos con más información con Javier aquí en el Ciudadano TV. Les recuerdo nuestras páginas electrónicas www.presidencia.gov.es, elciudadano.gov.es, andes.info.es, confirmado.net y ecuadorenmovimiento.com. Manuel Espejo visita a las personas con discapacidad del Guayas. Le diremos para qué después del último corte. Diariamente en la provincia del Guayas se han diagnosticado un promedio de 1.200 personas con discapacidad. Las brigadas del programa Manuel Espejo de la Vicepresidencia de la República empezaron sus actividades en Guayaquil el pasado 12 de agosto y desde esa fecha no han parado un solo día de la semana. Son alrededor de 1.000 personas involucradas en esta tarea que han venido realizando una labor similar en otras 22 provincias del país. Veamos. Somos los médicos de la Brigada Manuel Espejo que estamos visitando a las personas con discapacidades mayores. Esto es un estudio clínico y genético, biopsicosocial de las personas con discapacidades. Es un estudio solidario, desinteresado y que es gratuito. ¿Usted estaría de acuerdo en que visitáramos? Sí, pase nomás, que ya. De esa manera se presentan las brigadas del programa Manuel Espejo, que el pasado 12 de agosto inició sus actividades en la ciudad de Guayaquil, luego de visitar los 24 cantones de la provincia del Guayas. Este es el primer estudio biopsicosocial, clínico y genético que se realiza casa por casa, estudiando, diagnosticando a todas las personas con discapacidad en el país, conociendo qué tipo de discapacidad tienen, de dónde fue su origen, cómo viven, a quién mantienen, de quién dependen. Es decir, no solamente viendo la parte médica, sino también conociendo la realidad social de estas personas. Generalmente la gran mayoría de ellos, gente muy pobre, gente en extrema pobreza y muchos de ellos en estado de abandono. Después de esta primera etapa seguirá la fase de respuesta, donde se aplicarán programas con los diferentes ministerios como la construcción de viviendas para las personas con discapacidad. Para las personas de los casos más críticos, la ampliación de la cobertura del bono de desarrollo humano, la aplicación de la misión Joaquín Gallegos Lara con el bono de $240 para las discapacidades de total dependencia. Todo ello comporta un abanico de proyectos que hacen que la misión solidaria Manuel Espejo no termina con el diagnóstico. Más de 800.000 hogares han sido visitados en 22 provincias del país, registrando alrededor de 200.000 personas con discapacidad. Solo en los cantones del Guayas se han identificado a más de 30.000 discapacitados.
Una evaluación integral en todo el orden, que no solamente interesa al individuo, sino a la familia que lo rodea y a la sociedad propia que lo rodea. Aunque la misión está destinada a la persona con discapacidad mayor, usted ve por lo ambiciosos que son sus objetivos, pues también de una manera indirecta contribuye a la mejoría de la calidad de su familia y de sus comunidades. Alrededor de 1000 personas trabajan en la Brigada Solidaria Manuel Espejo en Guayaquil. Un especialista en medicina general, un psicopedagogo, ambos cubanos, más un médico general ecuatoriano y un militar, conforman la brigada que visita las viviendas, actividad que se desarrollará por más de 40 días. Priorizamos casos. Ya está en circulación la edición número 40 del Ciudadano, el periódico del gobierno de la Revolución Ciudadana, correspondiente a la primera quincena del mes de agosto del 2010. Un año más de revolución con la nueva Constitución. El presidente de la República presentó ante la Asamblea Nacional el informe a la Nación del primer aniversario de su segundo mandato. Se hace un análisis de 10 secretarías que aportan al cambio que vive el país y de 7 ministerios coordinadores y su rol en la articulación de las políticas públicas. Ya está entonces en circulación la edición número 40 de este periódico. Gracias por acompañarnos. Si desea, puede sintonizar la señal de CN Plus Canal 3 hoy a partir de las 14 horas 30 minutos y también a las 19 horas. También el Ciudadano TV es retransmitido por Canal 23 Teleandina en Quito a las 11 de la noche. Descanse.